nadie listo aquí? ¿Cuántos están? ¿Dónde están los de Gedeón? Los que gritan, a ver, ¿dónde están? ¿Cuántos están listos en esta mañana? ¿Cuántos hay mudos en esta casa? ¿Cuántos mudos hay? ¿No hay nadie? Bendito sea Dios. Entonces, chicos, vamos a orar para presentar este tiempo y literalmente pedirle a Dios que su nombre sea glorificado, ¿ok? Entonces, como bien dijimos, hemos comenzado esta serie titulada Jonás, la cual sé que va a ser de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo, que sea un tiempo maravilloso, donde la gracia y la misericordia tuya pueda hablar en nuestras vidas. Bendice lo que vamos a compartir en esta serie, lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Dios, glorifícate en el nombre de Jesús. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y haz que tu presencia, Dios, se manifieste en cada uno de nosotros. A ti damos toda la gloria, damos toda la honra, reprendemos toda obra de las tinieblas, bendecimos la iglesia, bendecimos cada hogar, cada familia, y a ti, Dios, te damos toda exaltación. Habla a través de este mensaje a nuestras vidas y que tu nombre pueda ser glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén, oh Dios. Y dicho esto, quiero llevarte rapidito a la palabra. Allí en Jonás capítulo 1, vamos a ver los versos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Amén. Y tremendo como termina este texto: lejos de la presencia del Señor. Y hay veces en la vida donde nosotros nos separamos o nos alejamos o huimos de Dios, pero no lo hacemos para envolvernos en algo o no lo hacemos para buscar una mejoría, sino que muchas veces, tristemente, nuestras decisiones nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios. Y dicho esto, esta serie quiere hablarnos al corazón a cada uno de nosotros, y le he puesto por título al mensaje en esta mañana: batalla en el corazón, ¿ok? Batalla en el corazón. Y si hay uno de los lugares, siempre decimos que en nuestra mente es donde más batallas se libran, ¿sí o no? En nuestra mente vienen pensamientos, vienen situaciones, vienen circunstancias, pero muchas veces no queda solamente en la mente. Hay momentos donde esas batallas descienden al corazón, porque luego que maquinamos, pensamos, actuamos o quizás queremos hacer algo, esa batalla comienzan a descender para entonces comenzar a tomar forma. Y hay momentos en la vida donde usted y yo nos vemos o nos creemos que estamos bien, nos vemos que todo está funcionando, estamos dentro de una iglesia, estamos adorando, estamos alabando, queremos servir o no queremos hacer nada, estamos ahí creyendo que estamos correctamente, nadie puede darse cuenta, pero en nuestro interior, en nuestro corazón, quizás llevemos una de las batallas más grandes de nuestras vidas. Pensamos que todo va a fluir literalmente, pero la realidad es una: peleamos y batallamos con muchas cosas que nadie puede ver, pero sí tú y yo podemos sentir. Como personas, la mayoría de nosotros disfrutamos de algo en común, y es que nos encanta recibir y escuchar promesas. ¿A quiénes no? ¿A cuántos les encanta escuchar promesas? Y más si son de parte del Señor. Hay momentos en la vida donde uno tiene que tener cuidado como uno habla con la gente, porque a veces decimos vamos a hacer tal cosa y no lo hacemos, y sin darnos cuenta olvidamos, y alguien nos dice pero tú prometiste que lo ibas a hacer. ¿Por qué? Porque a nosotros como seres humanos nos encanta recibir promesas, nos encantan que la gente nos prometan algo, pero no siempre nos gustan las instrucciones, ¿sí o no? Nos encantan las promesas, me encanta saber que esto va a pasar, que Dios me va a bendecir, que aquello y que lo otro, pero no nos encantan las instrucciones. Entonces nos emociona escuchar que Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿A quién no le encantaría? A todos nos encanta que Dios tiene un propósito, que Dios nos va a bendecir, que Dios me va a sanar, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a dar economía, que Dios me va a dar una familia exitosa. Pero tristemente no nos gustan las instrucciones. Aplaudimos cuando oímos que Él va a abrir puertas, nos gozamos, ¿ok? Cuando oímos que Él va a abrir las ventanas de los cielos, que va a traer bendición, que responderá todas nuestras oraciones y que cumplirá sus promesas.
Pero algo sucede, literalmente, muchas veces el ambiente incluso cambia en nosotros cuando Dios, luego de decir, te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a sanar, te voy a prosperar, escuchamos algo de parte de Dios que dice, espera, sirve, ahora no, tienes que perdonar aunque tú no quieras, tienes que renunciar aunque pienses que no es lo correcto, suelta, vete, confía, obedece, sométete. Entonces queremos que Dios nos bendiga, pero jamás escuchar esos peros de parte del Señor. Entonces todo en nuestra vida marcha bien, se siente bien, incluso hasta luego de ver las promesas aparece un momento en nuestra vida que dice pero. Todo está correcto hasta que Dios dice pero. Ahora, ¿a qué se debe este pero de parte del Señor? A que las promesas entusiasman, nos animan, pero las instrucciones nos van a confrontar. Y si algo no hemos acostumbrado es que queremos todo gratis, ¿sí o no? Nos encanta todo regalado. ¿A quién no? A mí me encanta. Qué bueno saber que te regalan una casa, que te regalan un carro. Qué lindo es eso. Entonces nos encanta que nos regalen cosas. La realidad es que cuando nos prometen algo, nos encanta algo gratis, lo disfrutamos. Pero cuando tenemos que pelear por alcanzar la bendición, muchas veces es donde nuestra vida comienza a derrumbarse. Entonces nos encanta escuchar que Dios nos va a bendecir, pero que Dios no traiga un pero. Te voy a regalar, no sé, te voy a regalar una iglesia, una mega iglesia, pero te vas a pasar 20 años luchando con la gente hasta el año 21 que logres la bendición. Tremendo. ¿Para qué Dios me va a dar esa bendición? Entonces la realidad es que muchas veces nos encanta escuchar que Dios nos va a bendecir, pero que no haya pero de Dios por el medio. Si somos honestos, ninguno de nosotros, o sea, no tenemos problemas con el que Dios bendice. En cambio, el desafío comienza cuando Dios comienza a dirigir nuestras vidas. Pensamos que porque Dios ya nos dio una palabra va a ser tal y literal como nosotros la recibimos. Entonces no queremos que Dios dirija nuestra vida. Sé que decimos, yo quiero hacer todo la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren hacer las cosas a la voluntad de Dios? Todos nos encanta hacer las cosas a la voluntad de Dios. Pero olvidamos que para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, tenemos que dejar que Dios dirija nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios guíe nuestras vidas. Entonces, el problema no está en que Dios bendice. El desafío comienza cuando Dios comienza a dirigir nuestras vidas. Queremos que Él sea el autor de los milagros, pero no siempre el Señor de nuestras decisiones. Señor, haz un milagro y punto. Pero cuando Dios dice, ok, voy a hacer el milagro, pero quiero hacer esto, espérate, Señor, que no estoy listo, no es el momento, no lo entiendo, no me gusta, no lo quiero, arranco, me voy. Y comenzamos nosotros a tomar nuestras propias decisiones. Entonces, ¿cómo podemos interpretar que Dios es el Señor de nuestras decisiones? Queremos los milagros, pero no que Dios dirija nuestras decisiones. Pero tenemos que entender que el Señor, si queremos vivir bajo su voluntad, es el Señor de nuestras decisiones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta parte? Y es sencillo, en que nosotros somos llamados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sin pena. Somos llamados de parte del Señor. Todos nosotros hemos sido llamados. Porque la realidad es que Dios nos llamó primeramente a todos a salvación. Confundimos el llamado con un ministerio, pero la realidad es que Dios nos hizo un llamado a salvación que recibimos por medio de la gracia. Entonces todos somos llamados, aunque a veces sintamos que la vida se nos hace un poco difícil después que acudimos a ese llamado. Entonces somos llamados a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sé que tenemos anhelos, pensamientos, deseos, conquistas, pero quiero decirte en esta mañana, si amas a Dios y quieres vivir bajo la voluntad de Dios, tienes que entender que Dios te llamó no a vivir bajo tu voluntad, sino bajo sus decisiones, bajo su voluntad, confiando siempre en que sus planes son mejores que los nuestros. ¿Cuándo dicen amén? Tal vez algunos de nosotros lo hagamos, otros no lo hagan, pero sé que todos tenemos planes. A corto, a largo plazo tenemos planes. Tenemos nuestras metas, tenemos nuestras propias conquistas, ¿sí o no? Y queremos verlas cumplidas. Entonces, creemos que literalmente todo lo que vamos a hacer va a funcionar mejor si lo dirijo yo, si lo guío yo. Pero cuando lo ponemos en las manos del Señor, muchas veces no vamos a entender la manera en la que Dios maneja los asuntos. No vamos a entender la manera en la que Dios quizá guíe nuestros pasos.
Y dicho esto, me viene a la mente el testimonio de Gigi Ávila cuando su hija muere. Literalmente Dios le mostró a Gigi cómo perdonar realmente a alguien que es capaz de romperle el corazón a un ser humano. Este hombre asesina a su propia hija y él literalmente se ve en un momento quizás de desesperación por lo que estaba viviendo, pero aún así él decide ir a la prisión a perdonar y a orar por aquel que le había asesinado a su hija. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, para mostrarme el perdón, tenga que permitirme atravesar algo tan difícil? Entonces, queremos manejar las cosas a nuestra manera. Mis planes van a funcionar a mi manera. Pero cuando entendemos que fuimos llamados a vivir bajo las bendiciones y la voluntad del Señor, tenemos que aprender a confiar que nuestros planes jamás serán mejores que los planes de Dios. Aunque tus planes sean buenos, aunque tus planes suenen o se divisen como conquistas, los planes de Dios son perfectos para nuestras vidas. El no rendir nuestra voluntad casi nunca comienza con un acto escandaloso. Cuando no nos rendimos al Señor, no es algo que decimos del primer momento, yo no lo voy a hacer y punto, y que pase lo que pase. No siempre aparece como algo escandaloso. Generalmente empieza con una conversación silenciosa en el corazón. Por eso el título del mensaje, las batallas en el corazón. Es algo que comenzamos a darle cabeza o cráneo o pensamientos y luego baja al corazón y comenzamos a hablar con mí mismo. Y es ahí donde comienza entonces a verse esta actitud en nuestras vidas. Muchas veces tratamos incluso de negociar con el Señor. No sé cuántos se han visto ahí, pero yo me he visto varias veces. Lo puedo hacer, pero ¿qué tal si sucede esto? ¿O qué tal si yo logro? Y comenzamos a tratar de negociar con el Señor. Amén. Lo proponemos un mejor momento, una ruta diferente, una opción que nos resulte más cómoda, a lo que sin darnos cuenta, usted y yo muchas veces terminamos convencidos de que nuestra idea es más segura que la voluntad de Dios. ¿Cuántos han visto ahí? Bueno, más que hay 2 o 3 amenes. Yo me he visto ahí varias veces. Y pensamos que nuestra idea es mejor que la voluntad de Dios. Pensamos que nuestra idea tiene más capacidad que lo que Dios puede hacer. Entonces, alguien así es difícil, o mejor dicho, es fácil de poderlo encontrar en la palabra. Alguien que se vio en una situación como esta. Y es aquí donde literalmente entra en escena alguien que usted y yo conocemos como Jonás. Y por eso lleva por título la serie Jonás. Durante 4 domingos quiero compartirle, o sea, a la iglesia, 4 etapas claves en la vida de este hombre, ¿ok? Donde en algún momento usted y yo podemos vernos inmersos, pero también ver como con la ayuda de Dios, usted y yo podemos superar estos momentos en la vida. Así que quiero pedirte que estés atento, porque en esta mañana solamente te voy a compartir una. Y luego los próximos domingos estaremos hablando de las demás. Dios quiere tratar con nosotros. ¿Cuántos están listos? La historia de Jonás no comienza con un hombre perverso. No vemos que la Biblia dice Jonás fue un hombre malo que detestó al Señor, se levantó contra Dios, fue un hombre que consultó brujos. No, así no comienza la historia de Jonás. No se ve como un hombre perverso, ni se ve como alguien rebelde, y mucho menos como alguien incrédulo. La palabra nos enseña que Jonás era un profeta, ¿ok? No estamos hablando de alguien desconocido, no estamos hablando de alguien que no sabe, no conoce, no entiende lo que es la voluntad de Dios. Como mismo en esta mañana no le estoy hablando a nadie nuevo, le estoy hablando a gente que conocen a Dios y dicen que aman a Dios y pertenecen a una iglesia. Jonás se veía en esta misma situación, no era alguien ajeno a lo que Dios literalmente había manifestado. Él era un profeta, conocía lo de Dios. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que era un hombre que conocía o había escuchado la voz de Dios, un hombre que había sido llamado por Dios, un hombre que le pertenecía al Señor, pero sin embargo, cuando recibió una instrucción que no coincidía con sus deseos, literalmente toma una decisión que muchos de nosotros hemos tomado en algún punto de la vida o hemos pensado incluso. Jonás prefiere, antes de acudir al llamado, huir antes de que obedecer al Señor. Prefiero huir antes que obedecer al Señor. Y tal vez si te pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos preferido huir antes que obedecer? Quizás algunos por temor digan, no, yo nunca he pensado así. Pero hay momentos en la vida donde somos confrontados con ciertas realidades, donde literalmente lo mejor que podemos hacer
es salir corriendo y huir. Es alejarnos de lo que puede venir más adelante. Quizás porque conozcamos el terreno, quizás porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, quizás porque miremos o conozcamos a alguien que ya ha transitado y sabemos exactamente cómo se transita ahí en ese momento. Y en vez de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, decimos, yo arranco y me voy. Entonces, hay un momento en la vida donde nos vemos en esta encrucijada. Y existe una pelea, como tenemos en pantalla, una confrontación entre el huir o quizás permanecer. Una confrontación entre el huir o acudir al llamado del Señor. Una confrontación entre el huir o obedecer el mandato de Dios para mi vida. Dios a Jonás no le pidió algo imposible. Dios no le dijo, vuela sobre tal, no sé. Él le dijo literalmente, ve a la ciudad que yo te voy a mandar. Y quiero que le prediques el evangelio para que ellos se arrepientan. Es lo común que nosotros podemos hacer. El llamado que Dios nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros. Predicar el evangelio para que los demás se puedan arrepentir. Entonces Dios no le pidió algo imposible. No le pidió que moviera una montaña, ni tampoco que derrotara ningún ejército. Le pidió una sola cosa. Quiero que hagas lo que yo te estoy pidiendo. En otras palabras, Dios le dijo, necesito que seas obediente. Pero Jonás descubrió lo mismo que nosotros descubrimos muchas veces cuando nos vemos en esta realidad de la vida. Y es que obedecer a Dios es sencillo cuando su voluntad coincide con la nuestra. ¿Sí o no? Obedecer a Dios es fácil cuando todo marcha como yo quiero que marche. Obedecer a Dios es fácil cuando las cosas no cambian de sentido. Obedecer a Dios es fácil cuando yo no tengo que enfrentar el dolor. Obedecer a Dios es fácil cuando yo veo que el milagro no llega. O mejor dicho, llega cuando yo lo quiero. Pero ¿qué tal cuando las cosas comienzan a cambiar? Y entonces es ahí donde él se da cuenta de algo que muchas veces nosotros también nos damos cuenta. Y es que obedecer a Dios es sencillo cuando su voluntad coincide con la nuestra. El verdadero examen de la fe llega justamente cuando sus caminos chocan con nuestros planes. Ahí es donde comienza la fe. Y créeme que hay momentos en la vida donde yo me he visto atravesar por una de estas realidades. Justo ahí encontramos una verdad que atraviesa toda esta historia. Y es que el mayor peligro no está en decirle a Dios que no con nuestros labios. Porque a veces pensamos, si le dijiste que no a Dios, te vas al infierno, Dios te va a castigar y bla, 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 bla. Y la realidad es que el mayor peligro no está en abrir la boca y decir, no, mejor no lo voy a hacer. El mayor peligro radica cuando lo hacemos, mejor dicho, sino cuando lo hacemos con nuestra manera de vivir. Preferimos asumir responsabilidades, pero nuestras actitudes demuestran lo contrario. A veces es preferible decir, no lo voy a hacer, no voy a ir, no lo voy a tomar, antes que aparentar que sí lo quieres hacer, pero tus actitudes donde estás, en lo que estás haciendo, en lo que estás proyectando, demuestran completamente algo diferente. Yo amo a Dios de labio, pero realmente en mi corazón, ¿qué es lo que yo proyecto? Yo amo a la iglesia, pero realmente en mi corazón, ¿qué yo proyecto? Yo amo el ministerio pastoral, pero realmente, ¿qué yo proyecto en mi corazón? Entonces a veces nos cuesta, pensamos que por decir que no nos va a ir peor. Preferimos tomar el reto cuando la intención de nuestro corazón es completamente diferente. Podemos seguir asistiendo a la iglesia, podemos seguir orando, podemos seguir cantando, levantando las manos, pero al mismo tiempo estar caminando exactamente en la dirección opuesta a la que Dios nos ha indicado caminar. Jonás era un profeta, todo el mundo quizás lo conocía como el profeta de Dios, pero en su corazón comenzó una manifestación que nadie podía notar. Está registrado y la sabemos, pero imaginémonos en el momento. Él en silencio agarra su equipaje y dice, yo me voy de esta porque en esta no me voy a meter yo. Y era que en aquel entonces también todo el mundo conocía a los habitantes de esa tierra. Literalmente eran gente con mucha maldad. Y poniéndonos en el punto de vista humano, tal vez Jonás dijo que se la arregle, que Dios o lo arregle o lo consuma, una de las dos. Porque literalmente eran gente, la palabra dice que la maldad había subido ante la presencia del Señor. Pero a veces preferimos recoger los equipajes, alejarnos, irnos, a veces sin decir absolutamente nada, y comenzar a marchar en una dirección opuesta al Señor. Por eso, la historia de Jonás no trata solamente de un gran pez. Porque sé que cuando hablamos de la historia de Jonás, ¿qué nos viene primeramente a la mente? Aquel pez que se tragó a aquel hombre, no aquella ballena, porque sé que todo el mundo decimos una ballena, pero la palabra no dice que fue una ballena, la palabra dice que fue un pez. ¿Ok? Entonces,
nos viene a la mente el hombre rebelde, nos viene a la mente el gran pez. Ahora, la historia de Jonás no trata solamente de esto. Trata de un gran Dios que persigue con amor a personas que en algún momento de su vida decidieron correr en la dirección equivocada. Qué lindo. Esa es la historia de Jonás. Nos muestra no solamente a un hombre rebelde o a un pez que se traga a un hombre, sino nos muestra un Dios que con amor persigue a las personas que en algún momento de la vida han decidido correr en la dirección equivocada. Y esa es la pregunta que quiero hacer o quiero dejar sobre la mesa aquí en esta introducción de este mensaje. ¿Es posible que en esta mañana estemos esperando que Dios cumpla sus promesas mientras nosotros seguimos ignorando sus instrucciones? Puede ser que en esta mañana tú anheles algo de Dios, tú quieras ver un milagro de Dios, quieras ver a Dios glorificado, pero al mismo tiempo ignores las instrucciones que Dios te está dando. Ignores lo que Dios quiere que tú hagas. Ignores el llamado de Dios para ti en este momento. Ignores el abrir tu corazón y dejarlo obrar como el Dios que Él es. Hoy veremos que Dios no solo habla para informarnos o para prometernos nada más, ¿ok? Sino que también Dios habla para transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos encanta escuchar las promesas de Dios, pero no nos gusta dejar que Dios comience a transformar nuestras vidas. Y queremos comenzar a vivir en el Evangelio a la manera que nosotros queramos y no soltar para vivir a la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Y cada vez que Dios da una instrucción, nuestra respuesta determina realmente la dirección de nuestro destino. Así que cuando Dios hable y escuchemos a Dios antes de tomar decisiones apresuradas, pensemos y meditemos en lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque cada decisión que tú tomas, cada paso que tú das, determina la dirección exacta de tu destino. Y hay momentos en la vida donde nos vemos en ciertas circunstancias y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Y por qué me sucede? Y literalmente llevamos a Dios por tiempo hablando a nuestras vidas, pero preferimos tomar nuestras decisiones. Por eso a veces tomamos el destino equivocado. Y dicho esto, quiero entrarte en el primer punto en esta mañana. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? El primer punto es: Dios siempre llama con un propósito mayor del que alcanzamos nosotros a comprender. Entonces, si algo amamos es querer entender a Dios, ¿sí o no? Queremos entender, saber lo que Dios va a hacer antes de tiempo, para estar alerta o apercibidos. Pero la realidad es que nuestra mente es finita para poder comprender a un Dios infinito. Entonces, miramos la realidad o el propósito con lo que tenemos por delante, pero no alcanzamos a comprender la magnitud de ese propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando Dios llamó a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, no estaba pensando únicamente en rescatar una ciudad, porque a veces lo miramos nada más desde esta perspectiva. No estamos pensando, o sea, ve y para que ellos se conviertan, porque su maldad es muy grande. Pero Dios no estaba solamente pensando en rescatar a una ciudad en pecado, también estaba buscando la manera de trabajar en la vida de Jonás. Porque no importa el tiempo que tengamos en el Evangelio, tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Y hace unos días escuchamos un video que me tocó el corazón. Había un pastor que ponía un ejemplo y decimos, Dios conoce mi corazón. ¿Cuánto hemos dicho así? ¿Nadie lo ha dicho? No, Dios es el que conoce mi corazón. Y autoseguido con esto decimos, Dios es el único que puede juzgarme, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, Dios es el único que puede juzgarme? Y decía el pastor, si tú entendieras la veracidad y el peligro de que sea Dios el que te juzgue, realmente nunca repetirías esa historia. Porque la Biblia dice que Dios es juez justo. Ahí no hay soborno, ahí no hay que Dios, perdóname. Si Dios va a juzgar, créeme que Dios va a ser justo. Entonces prestamos más atención o nos hiere más en la justicia de alguien, que alguien pueda señalarnos o criticarnos, antes que entender que Dios sí conoce el corazón y Dios es un Dios justo. Entonces,
Cuando Dios mira a Jonás, quizás nadie se dio cuenta de lo que había en el corazón de Jonás. Nadie podía apreciar. Y hay veces que vamos a andar con muchas personas que no nos vamos a dar cuenta de lo que realmente tienen en el corazón. Pero Dios, mirando la realidad, Dios dice: quiero salvar a esta ciudad, pero también quiero trabajar en este hombre. Él es mi ungido, él es mi profeta, él es el que va a hablar por mí, pero hay algo en su corazón que hay que arreglar. Hay algo en su corazón que nadie puede apreciar, pero yo, que sí puedo mirarlo todo, me puedo dar cuenta de lo que es. Entonces es una realidad para nuestra vida. Dios no solamente estaba interesado en rescatar a lo que era visible. Todo el mundo sabía la condición de Nínive, pero tal vez muy pocos conocían la condición en el corazón del profeta. Usted y yo muchas veces viviremos momentos en los que Dios nos va a encomendar algunas cosas con el propósito también de hacer algo poderoso y personal en nuestras vidas. Hay momentos que no lo vamos a entender, pero Dios no va a permitir que andemos con esa papa caliente, aunque no veamos resultados, con el único propósito, no solamente de lograr algo visible, sino de trabajar en lo que nadie puede mirar, lograr tocar lo que nadie puede tocar y transformar lo que solamente Él puede transformar. Entonces vamos a estar más preocupados por lo que la gente van a mirar y no preocupados por lo que Dios puede hacer. Y la realidad es que a veces usted y yo tomaremos retos, daremos pasos, acudiremos a llamado de Dios con el único propósito de ver a Dios, no solamente hacer algo con los que nos llamó, sino también trabajar en nuestro interior, en nuestro corazón, para lograr cosas diferentes en cada uno de nosotros. Y es una realidad que a veces descuidamos. Dios nunca nos llama solo para cambiar las circunstancias que nos rodean, porque sé que queremos llegar y cambiarlo todo. Es típico del ser humano. Le tenemos miedo a los cambios, pero cuando hay un cambio de poder, de gobierno, de lo que sea, literalmente el que viene atrás todo lo cambia de momento. Pero a veces Dios no nos va a llamar a cambiar las circunstancias que nos rodean, pero sí realmente Dios quiere transformar el corazón de aquel al que Él envía para ese propósito determinado. Y ahí vamos a aprender muchas veces la realidad que no podemos mirar a simple vista. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, muchas veces queremos que Dios nos explique el plan completo antes de dar el primer paso. ¿Cuántos han visto ahí? Queremos que Dios, ¿cómo me va a ir? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Cómo va a funcionar? ¿A quién voy a escoger? ¿A quién voy a poner a mi lado? Y queremos que Dios nos dé todas las instrucciones antes de dar el primer paso. Queremos saber cómo va a terminar la historia. Ok, Dios, yo voy para allí, pero ¿cómo va a funcionar todo? ¿Cómo va a terminar la realidad? ¿Qué resultados voy a tener? ¿Qué dificultades encontraré en el camino? Pero ¿sabes algo en esta mañana? Aunque nos cueste entenderlo, así no funciona la fe. ¿Sí o no? Así no funciona la fe. Por eso la Biblia dice que la fe es la certeza y la convicción. Dos cosas: certeza y convicción. Entonces tengo que estar seguro de que Dios va a hacer y al mismo tiempo convencido de que Dios lo va a hacer. ¿Sí o no? Entonces así no funciona la fe. Y yo me he visto en esta realidad. Señor, sí, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a lograrse? ¿Cómo va a hacerse? ¿Qué va a pasar? Pero hay muchas veces simplemente tenemos que aprender lo que hablamos hace unos segundos atrás. Confiar en que los planes de Dios, ¿cómo son? Mejores que los nuestros. Perfectos. Así que, amada iglesia, la fe no consiste en entenderlo todo, consiste en confiar en aquel que lo sabe todo. Totalmente diferente. La fe no consiste en entenderlo todo. ¿En qué consiste la fe? En confiar en aquel que lo sabe todo. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Amén. Proverbios 3, versos 5 y 6 en la traducción al lenguaje actual dice: pon toda tu confianza ¿en quién? ¿En quién? ¿Cuántos están despiertos? Amén. Entonces dice: ponga toda tu confianza ¿en quién? Y no ¿en qué cosa? En lo mucho que sabes. Y a veces lo hacemos al revés. Pongo toda mi confianza en lo que sé y muy pocas veces la pongo en el Señor. Ahora dice más: toma en cuenta a Dios ¿en qué? En todas tus acciones. Y Él te ayudará. ¿Cuándo? No dice cuando te vaya bien, ni cuando Él crea, ni cuando las cosas funcionen. Dios te va a ayudar en todo. Aleluya. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios no nos pide que entendamos todo primero para obedecer después. Dios nos invita a obedecer primero porque Él sí conoce
el final de tu camino. Es la realidad. Dios sí conoce el final de tu camino. Entonces, por eso el Señor anhela, nos invita a que creamos y obedezcamos primero. Por eso la palabra dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, para luego entender que Él es el que bendice a los que en Él creen. Porque a veces queremos conocer primeramente al Dios de la bendición para saber que ese Dios está vivo. Pero la Biblia nos enseña a conocerlo primero, saber que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Lo segundo que quiero transmitirte en esta mañana es que la desobediencia nunca se acerca a la libertad. La desobediencia nos aleja ¿de qué cosa? Del propósito. Y si pregunto en esta mañana, ¿cuántos desobedientes hay aquí? Yo sé que nadie va a levantar la mano, tampoco la levantes. Pero la realidad es que la desobediencia jamás nos va a traer libertad, nos va a traer paz. Simple y llanamente nos va a alejar del propósito. Jonás pensó que huir sería la salida más fácil, ¿sí o no? Alejarme, no hablarle más, ignorarlo, irme de la iglesia, no dejarle saber a nadie, es lo más fácil que puedo hacer. Y esas fueron las actitudes de Jonás. Fácilmente creyó que podía engañar al Señor. Y hay veces en las que nosotros también intentamos engañar a Dios. Nadie se va a enterar, pero Dios nos está mirando. Nadie lo va a saber, pero Dios me está mirando. Le hice el comentario a la esposa, pero Dios lo escuchó todo. Entonces, la realidad pensamos es que hay cosas que nadie se va a enterar, pero Dios lo sabe todo. Entonces, imaginó que alejándose de Nínive encontraría tranquilidad, pero ocurrió exactamente lo contrario. La palabra muestra un detalle muy interesante y que muy pocas veces nosotros podemos apreciarlo cuando leemos esta historia. Y es que cada decisión que este hombre tomó, simple y llanamente lo hizo descender más. Puedo preguntarte, ¿cómo así? Sí, todas las decisiones que este hombre tomó, nada más lo llevó a descender. Lo hizo tumbar del lugar donde estaba. Descendió a Jope. Luego descendió al barco para por último también descender a lo profundo de un mar en la boca de un animal. Entonces todos los pasos que él iba tomando, en vez de ir dándole gloria al Señor y su nombre y él siendo bendecido, mejor dicho, literalmente lo llevaba a descender. De donde estaba descendió a Jope. De Jope descendió al barco para irse a tomar otras decisiones. Y luego en el barco una tormenta que lo lanza al mar y desciende entonces a lo profundo de esa mar, en la boca o en el estómago de un animal. Esto se conoce como el recorrido de la desobediencia. Cuando usted y yo somos desobedientes, nunca iremos en ascenso. Más bien, nosotros iremos en descenso. Porque la palabra dice claramente que Dios se opone ¿a quién? A los soberbios. Aquellos que no, ni atrás ni adelante. Lo ponen ahí como los muñequitos porfiados. Aunque lo quieras parar, no lo quieras virar, no puede. Vuelven otra vez. Entonces la Biblia claramente nos enseña que Dios, ¿qué cosa? No se mezcla con los soberbios. Entonces, cuando somos desobedientes, nunca vamos en ascenso, siempre vamos a descender. El pecado nos promete libertad, nos promete bienestar, gozo, alegría. Decimos, ay, qué rico, va a estar todo. Es la promesa del pecado. Pero termina tristemente prometiendo ¿qué cosa? O prometiendo no, produciendo esclavitud. El pecado jamás nos liberta. Promete paz, promete tranquilidad, pero luego te trae inquietud. Promete control, pero luego te aleja del propósito para el cual Dios a usted y a mí nos ha creado. Ahora, la buena noticia es que aun cuando escogemos alejarnos, Dios nunca deja de buscarnos, ¿sí o no? A pesar de que escogemos alejarnos, Dios nunca deja de buscarnos. A veces decimos, tengo que buscar más a Dios, pero la realidad es que la palabra dice, y Dios vino a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios desde un principio decidió buscarnos a nosotros.
Y hay momentos donde quizás el pecado, las actitudes, las emociones, las decisiones, las frustraciones, los momentos difíciles nos empujen a tomar decisiones que muchas veces nos van a alejar de Dios. Pero quiero decirte en esta mañana, hay alguien llamado Espíritu Santo que en algún momento del camino te va a decir: tú eres un hijo y eres una hija de Dios. Y a pesar de que no entiendas el momento, Dios te está llamando a regresar. Es una realidad. Por eso el que conoce a Cristo y se apasiona por Cristo no puede perderse. ¿Por qué? Porque literalmente Dios pagó un precio por él y hay un Espíritu Santo que le ama, que literalmente no va a dejar que se vaya donde no tiene que ir. Va a haber un momento en el cual el Espíritu Santo nos va a decir: somos un hijo y una hija del Señor. Quizás cometiste errores, diste paso que no tenías que darlo, pero Dios te está llamando. Dios nunca deja de buscarnos. Su gracia persiguió a Jonás incluso hasta alcanzarlo, ahí en lo más profundo. También la gracia de Dios nos persigue hasta alcanzarnos. No estamos privados ninguno de nosotros de ella. Y quizás podamos decir: pero es que Jonás fue a la boca de un pez, pero quizás podía haber muerto en el mar. Quizás los marineros aquellos podían haberlo matado, pero Dios prefirió que fuera un pez y lo soltara literalmente en el lugar donde Dios quería que estuviera. Ahora, esto del pez tiene una profundidad un poco más grande, que no es parte del mensaje. La realidad es que esa ciudad tenía como ídolo principal a un hombre con la cabeza de un pez. Y Dios usa un pez, y por ahí para allá Dios usa todo. O sea, a veces pensamos que las cosas son simple y llanamente consecuencias o casualidades. Pero fuera fácil de que la gente lo vieran, quizás que fue un pez para la conexión de poderle entrar a esta gente y hablarle más fácil de Dios. Y la realidad es que así obra nuestro Dios con nosotros. Dios nos persigue hasta alcanzarnos. No estamos privados de la gracia del Señor. Ahora bien, siempre tendrá mejor resultados en nuestras vidas obedecer desde el principio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siempre va a traer mejor resultado obedecer desde el principio. Si queremos que a veces obedecemos cuando chocamos contra la pared. Escuchamos los consejos cuando las cosas nos salen mal. Queremos entonces hacer lo que nos dijeron cuando ya no hay resultado. Pero la realidad es que Dios a todo y cada uno de nosotros nos ha hablado desde el principio. Y lo ideal es obedecer desde el principio. Literal es aprender a tomar las cosas no por dolor, sino bajo la gracia y la misericordia del Señor. Cuando vamos a 1 Samuel 15, 22, 23, dice la palabra en la traducción al lenguaje actual: pero Samuel le dijo: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Una palabra fortísima. Y vemos que literalmente se compara la desobediencia a Dios con el consultar brujos y adivinos. Está fuerte. Entonces, como mismo Dios no comparte su gloria con ningún ídolo, Dios quiere también que no seamos rebeldes, porque tomamos la actitud que no debíamos tomar. Ahora, si tuviera que resumir todo esto que te he mencionado, desde el comienzo de esta palabra hasta este momento ahora, justamente ahora, toda esta historia de Jonás, solamente pudiera resumirlo en una sola palabra: rebeldía. Y la realidad es que la actitud de Jonás fue una actitud rebelde. Fue una actitud rebelde, literalmente. Entonces, ¿qué es la rebeldía? La rebeldía es la actitud del corazón que resiste la autoridad de Dios y decide caminar según su propio criterio en lugar de confiar en la dirección del Señor. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos rebeldes hay aquí? Difícil nos costará levantar la mano. ¿Por qué? Porque no nos consideramos rebeldes. Pero la pregunta es: ¿cuántas veces nuestras actitudes hacia Dios han demostrado que somos rebeldes? Quizás yo no me considero un rebelde, no lo soy. Pero hay momentos en los cuales me he cerrado a Dios, donde no lo he dicho, donde quizás no lo siento, pero como bien hablamos hace unos minutos atrás, nuestras actitudes hablan lo que nuestros labios callan. Y es una realidad. Entonces,
Cuando miramos este punto, nos damos cuenta que es algo serio, porque la rebeldía no solo enfría nuestra comunión con Dios, perdón. La rebeldía no solo enfría nuestra relación con Dios, también retrasa el propósito que Dios quiere cumplir en nosotros. No es solamente que la rebeldía va a romper esa relación, sino también enfría el propósito. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta la rebeldía en nuestras vidas? No es como alguien que toma una postura y punto. Acuérdate que hablamos al principio que es algo que muchas veces nos sale escandalosamente. Muchas veces no se aprecia en grandes pecados, ni en grandes decisiones, ni en grandes confrontamientos, pero sí en pequeñas resistencias diarias en nuestras vidas. Quizás cuando sé lo que Dios me está pidiendo que haga, pero sigo postergando la obediencia. Sé que Dios quiere que haga algo, pero lo sigo poniendo. Y la pregunta es, ¿qué tú sabes que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué tú conoces en tu corazón que nadie conoce? ¿Qué hay en tu corazón que tus labios callan, pero palpita ahí a escondidas, que literalmente Dios quiere que hagas, pero aún no eres capaz de hacerlo? La rebeldía también se manifiesta cuando en mi corazón las actitudes no son las correctas. También cuando justifico decisiones que sé que no le van a agradar al Señor. Y muestro rebeldía también cuando confío más en mi lógica que en la dirección de su palabra. Es que así funciona, así está bien, creo que va a salir bien, y dejamos a un lado la palabra. Y también muestro rebeldía cuando deseo las bendiciones de Dios, pero no quiero rendirme completamente a su voluntad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Sé que todos queremos ser bendecidos, pero muy pocas veces queremos rendirnos a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios no tiene que ver nada con la voluntad nuestra. Ahora, ¿cómo podemos sobreponernos a esta realidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante la gracia que recibimos a través del Evangelio. Así podemos sobreponernos a esto. Jesús es la vía perfecta y vino precisamente a vencer a aquellos que nosotros no pudimos vencer por nuestras propias fuerzas. O sea, no lo puedo hacer porque soy Denny. Necesito la obra de Jesús en mi vida. Necesito la crucifixión y la resurrección de Cristo en mi vida para entonces poder lograr lo que no puedo hacer con mis propias fuerzas. Ahora, donde Jonás huyó del llamado, Cristo obedeció completamente al Padre. Cristo podía haber dejado a un lado la cruz. Tenía el poder para hacerlo. Era el Hijo de Dios. Y literalmente, mientras Jonás prefirió huir para que esa gente no se salvara, Cristo prefirió escoger la cruz para salvar la humanidad entera. Entonces la realidad está en donde nosotros hemos levantado nuestra voluntad. Jesús dijo claramente: no se haga mi voluntad, Padre, sino hágase la tuya. Y muchas veces nos va a costar entenderlo, pero tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor. Efesios 6:10 dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Él no solo murió para perdonar nuestra rebeldía, también resucitó para darnos un corazón nuevo y la capacidad de vivir en obediencia mediante el poder del Espíritu Santo del Señor. Juan 14:15 dice: ustedes demostrarán que si me aman, si cumplen mis mandamientos. La manera de amar al Señor es andar conforme al corazón del Señor. La obediencia es el antídoto perfecto a cualquier acto de rebeldía. Y no es el precio de nuestro amor por Dios, es la evidencia de que Cristo ya está transformando nuestros corazones. Y te lo voy a volver a repetir. ¿Cuántos me están escuchando? El antídoto perfecto es la obediencia. Es el antídoto perfecto a cualquier acto de rebeldía. Si no eres rebelde, eres obediente. Es la realidad. Y no es el precio de mi amor por Dios, porque puedo decir: no, este es el precio de mi amor por el Señor. No, mi obediencia es la evidencia de que Cristo ya está transformando mi corazón. Porque van a haber momentos en los que no puedo seguir, pero Dios, por amor a mí y por medio de Cristo, tengo que rendirme y menguar para que Cristo sea glorificado. Y concluyo en esta mañana: la primera decisión que tomó Jonás fue subir a un barco. No sé cuál decisión puedas estar tú tomando en esta mañana,
Pero la primera decisión fue subirse a un barco. El barco marca el comienzo de su propio destino. Ahora, la decisión que realmente cambió su historia no fue subirse a ese barco, sino creer que su voluntad era mejor que la voluntad del Señor. Creer que lo que él podía hacer no iba a tener consecuencias. Y este es el peligro que nosotros corremos muchas de las veces. Es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos. Y yo me incluyo, a veces pensamos que porque estamos haciendo algo para Dios, hay decisiones que no nos van a afectar. Hay realidades que no vamos a enfrentar. Y hay momentos que no vamos a vivir. Pero quiero llevarte en esta mañana 3 preguntas de reflexión. La primera pregunta, ahí en tu corazón, ¿estás intentando huir de algo en esta mañana? Dios que te conoce y tú que conoces a Dios, ¿estás tratando de huir de algo en esta mañana? ¿Qué te está motivando a tomar esa decisión? ¿De qué te encuentras huyendo el día de hoy realmente? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te está empujando a irte? Familia, el futuro que Dios tiene para ti no comienza cuando todo tenga sentido. Comienza el día en que decides decir: Señor, aunque no lo entienda todo, yo confío plenamente en ti. Porque la voluntad de Dios no siempre será el camino más fácil, pero sí el único que conduce a la vida que el Señor ya soñó para nosotros. ¿Cuántos vivos hay en este lugar? Te lo voy a volver a repetir. El futuro de Dios para ti, para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, comienza no cuando las cosas tengan sentido, sino el día que dices: Señor, aunque no te entienda. ¿Cuántos no han entendido a Dios en algún momento de la vida? ¿Cuánto? Quizás llevamos años en el evangelio, hay cosas que de Dios no vamos a entender, hay cosas que de Dios no vamos a comprender, pero Señor, aunque no lo entienda, yo sigo confiando en ti. Porque la voluntad de Dios no siempre va a ser el camino más fácil, pero sí es el único camino que nos conduce a la vida que ya Dios soñó para ti. El camino que Dios tiene para tu vida, las bendiciones que Dios tiene para tu familia, los milagros que estás esperando, los que estás anhelando, el propósito que quieres ver cumplido. Eso, simple y llanamente, ya Dios lo tiene preparado. Pero aunque no entendamos, tenemos que aprender a confiar. Y termino con esta frase y quiero que te la puedas llevar al corazón. La obediencia puede parecer el camino más difícil al principio, pero siempre termina siendo el lugar donde descubrimos la fidelidad del Señor. Nunca veremos a Dios ser tan fiel hasta que decidimos usted y yo comenzar a obedecer al Señor. Y hay cosas que se nos va a dificultar, hay momentos que no vamos a entender, hay situaciones que vamos a vivir, hay realidades que vamos a enfrentar. Porque quiero decirte en esta mañana, cuando tú decides obedecer a Dios y serle fiel a Dios, es cuando más problemas enfrentamos. No sé por qué, pero es cuando más tropiezos, bueno, sí sé por qué, y es cuando más tropiezos enfrentamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere bendecirte, pero el diablo quiere mantenerte donde literalmente Él te ha mantenido hasta ahora. Porque el propósito de Él es verte condenado, pero el propósito de Dios es verte salvo, restaurado y viviendo una eternidad para su gloria. Esa es la realidad. Y mientras el diablo está frustrado y busca la manera de mantenerte atado y condenado, Cristo murió para que usted y yo fuéramos libres, tuviéramos vida y vida en abundancia. Aleluya. No sé cuántos pueden darle un fuerte aplauso a ese Dios. Pero ese es el Dios en el cual nosotros creemos, hemos predicado en esta mañana. Es el Dios que vive en tu corazón y enfrente, en lo que enfrente, hay un propósito de Dios. A veces queremos ser más obedientes a cualquier otra cosa, al amigo, al hermano, al pastor, al esposo, pero nos cuesta ser obediente al Señor. No, tengo que hacer esto para no meterme en tal problema, pero cuando Dios nos dice, vamos a hacer esto, no importa lo que pase, no lo voy a hacer porque Dios me ama. Y la realidad es que muchas veces es nuestras actitudes. Somos obedientes al jefe, al trabajo, a todo, pero nos cuesta obedecer al Señor. Entonces tenemos la gracia de que Dios nos da segundas oportunidades y no las abrazamos. Pero sin embargo, con aquellos que son radicales, con aquellos que no nos dan gracia, que no nos dan segundas oportunidades, somos fieles hasta el final. No podemos fallar porque sabemos que hay una consecuencia. Pero la palabra nos enseña: guardad vuestra salvación con temor y con temblor. Dios nos ama,
Pero yo he aprendido que el proyectarnos mal y el tomar malas decisiones trae consecuencias para nuestra vida. Pero a pesar de cualquiera que sea nuestra consecuencia, a pesar que hayan sido las malas decisiones, quiero decirte en esta mañana, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos ha dado la gracia y la misericordia, y es el que nos ha traído en esta mañana. Simple y llanamente, para que tú entiendas lo que hablamos al principio, Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito con tu vida, y tú eres un propósito en las manos del Señor. Así que abraza esta palabra, abraza esta promesa. No sé literalmente cuál sea tu condición en esta mañana, pero Dios no quiere que seamos rebeldes. La primera actitud que podemos ver en la vida de Jonás es la rebeldía. Y sé que muchas veces nosotros somos rebeldes, aunque no lo admitamos, aunque no digamos yo lo soy, pero sí tenemos actitudes rebeldes. Pero quiero decirte en esta mañana, Dios nos está llamando a ser obedientes. Dios quiere que usted y yo seamos obedientes. Dios quiere que usted y yo nos rindamos para que Él pueda crecer. Dejemos de ser quienes somos para que Él se pueda glorificar. ¿Sabe por qué a veces no entendemos el Evangelio? ¿Saben por qué a veces no nos convertimos al Evangelio? Porque preferimos mantener una actitud de rebeldía antes que abrazar y rendirnos a los pies del Señor. Porque cuando yo suelto lo que soy y entiendo que Cristo me ha salvado, yo dejo lo que tenga que dejar y abrazo ese propósito de Dios para mi vida. Y ahí podemos preguntarnos lo que queramos preguntarnos. Podemos mirar lo que queramos mirar. Pero la realidad está en una sola. Yo he conocido a Cristo y voy a dejar lo que soy, no por mi fuerza, sino por la misericordia de Dios, pero para ser obediente a la bendición de Dios para mi vida. Así que si Dios te ha hablado en esta mañana, vamos a ponernos en pie. Quiero que puedas cerrar tus ojos en esta mañana.